Sí. Psicólogo social, militante social. No podemos poner micrófono porque Hay que hablar fuerte. no, porque nosotros docentes. Hay que hablar fuerte, Rosa. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, vamos a dialogar un poco. Hoy vamos a hablar sobre muchas cosas con el objetivo de, más que transmitir información, aunque lo vamos a hacer, crear un campo de visibilidad, ¿no? En el cual ustedes puedan ver una dimensión de la teología de la liberación muy poderosa, porque se conecta con varias tradiciones del campo popular y del saber latinoamericano que aparecen anudadas, sintetizadas en una praxis concreta latinoamericana que se llamó Teología de la Liberación, pero que en definitiva es el nuevo nombre para decir algo muy viejo y que tiene que ver con el proyecto del Evangelio del Reino. Proyecto del Reino de Dios que Marx, en términos teológicos, es el Reino de Dios, en términos sociológicos podría ser el socialismo, el comunismo, en términos marxianos el reino de la libertad, como ustedes quieran llamarle, pero en última instancia el proyecto político de Jesús de Nazaret es una sociedad de iguales, ¿no? Un mundo, otro mundo posible. La esperanza bienaventurada de un reino de justicia, de paz, de pan, de trabajo, de saciedad. Para esto es importante entender que la teología de la liberación no es una teología abstracta, es una teología callejera, es una teología popular, es una teología que se ha servido de las ciencias sociales para poder pensar la historia, porque una de las categorías que recupera justamente el pensamiento religioso latinoamericano es el concepto de materialismo histórico. Materialismo histórico, filosofía de la praxis, lucha de clases, fetichismo, plusvalía, categorías muy caras al marxismo y que le han servido a la teología de la liberación para poder pensar la cuestión de la opresión, la cuestión del pobre y poder hacer una lectura sintomática de la realidad. Y digo lectura sintomática de la realidad porque tanto Freud como Marx como Jesús, que es de los que quiero hablar un poco, si alcanza el tiempo, eran grandes críticos y eran los grandes pensadores de la sospecha. A Jesús siempre le pareció que había algo que no cerraba en la sociedad y siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, no se queden con lo que resuena del discurso, porque hay que escuchar algo más que está escondido. Del mismo modo, Freud hablaba del fenómeno inconsciente, ¿no? Como algo que está desplazado y que hay que ser posible de hacerlo consciente para ver qué es lo que se esconde atrás de eso que llamamos consciente. Y Marx, del mismo modo, también hablaba, refiriéndose al concepto de ciencia, como una verdadera crítica de las apariencias, ¿no? De modo que tanto Freud como Jesús y Marx esconden esta mordiente revolucionaria de pensamiento crítico para descubrir los mecanismos de la opresión en el hombre y los mecanismos de la opresión socioeconómica también. Antes quiero decir algo. Saben que Freud y Marx no fueron ateos estrictamente como consecuencia del siglo de las luces o de la Ilustración, sino que tanto Marx como Freud fueron hijos legítimos, como dice Jean-Joseph Gaux, un gran investigador, de toda la tradición profética y que se inscribía dentro de un pensamiento semita. Es decir, el ateísmo es solidario con la categoría fe y también pertenece a una trama identitaria del pensamiento más genuino del Antiguo Testamento.
Es decir, el ateísmo es una lucha, una forma de posicionarse políticamente frente a los ídolos del mercado, frente a los altares del mercado. Los cristianos del primer siglo de la era cristiana eran condenados bajo el cargo de ateísmo, justamente porque se oponían a los dioses del sistema. A veces es difícil pensar que Marx, uno pudiera decir que era cristiano. Yo me siento absolutamente autorizado que Marx era profundamente cristiano, tanto como Freud. Pero cristiano en el sentido de los principios, de la ética que propone el proyecto de Jesús. Freud, por ejemplo, vamos a empezar por Freud. Freud tenía en su círculo más íntimo de investigadores a un pastor evangélico protestante que era un gran teólogo y se llamaba Oscar Pfister. Oscar Pfister era gran amigo de la familia Freud, inclusive su hija lo recuerda sentado en el sillón del living de su casa con una sotana. Era un hombre muy querido por Freud, y Freud, que no le perdonaba a nadie el tema de la religión, a él sí lo llamaba mi querido hijo de Dios, ¿no? Una expresión de ternura. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el pastor? Oscar Pfister, P-F-I. Oscar Pfister. Está la correspondencia Pfister-Freud, que yo se la recomiendo si tienen. El tema es que la publicación es de una edición española y es carísimo, pero la correspondencia Pfister-Freud es muy bonita. Por ejemplo, hay una carta que Freud le escribe, que Pfister le escribe a Freud y le dice: vos sos un verdadero cristiano porque tus principios son humanistas. Y Freud le contesta irónicamente: no, yo soy apenas un protestante sexual, le dice, ¿no? Porque Pfister era protestante. Pero un diálogo muy tierno porque discuten cuestiones que... Inclusive Freud le hace un prólogo a un libro de Pfister sobre psicología pastoral, ¿no? El prólogo se lo escribe Freud. Marx también, del mismo modo. Ustedes saben que Marx... Es lindo rastrear la antropología de Marx, cómo se va desarrollando a lo largo de todo su proceso de transformación. Uno se encuentra primero con el primer Marx, que es un Marx teísta, es un Marx creyente, es el Marx de la adolescencia, de los 17 años, cuando estudia en el bachillerato y se recibe con una monografía donde él reflexiona sobre el Evangelio de Juan, sobre la parábola de la vid. Y habla de la unión con Cristo, de que los hermanos, el sentido de la vida se lo puede encontrar uno en la unión con los hombres y en la unión con Cristo. Así lo dice Marx. Después, con el paso del tiempo, ya el Marx universitario, aparece su antropología, que es humanista. Marx, aclaremos también que venía de una formación de rabinos, tenía un conocimiento de las escrituras como poca gente lo tenía. De hecho, todo el discurso de Marx está apoyado en metáforas teológicas. El segundo Marx sería un Marx más humanista, ya posicionado políticamente como un ateo, perteneciente a la corriente del pietismo alemán y los hegelianos de izquierda, etcétera, etcétera. Comienza ya con un posicionamiento más político y de análisis sociológico de la realidad. Después del Marx humanista viene ya el Marx científico, que es el Marx de los 3 tomos del Capital. Sobre esto no me quiero meter en las discusiones altuserianas, si hubo un primer Marx, un Marx científico, uno que se rompió, un corte epistemológico, discusiones que hasta el día de hoy me parece que no terminan de ser saldadas. Yo creo que Marx siempre fue el mismo, fue sintetizando su teoría y la fue enriqueciendo. Yo creo que todo lo anterior de Marx no lo niega en absoluto el último Marx. Pero en Marx aparece algo muy interesante, y es, ¿cómo lo puedo decir? Cuando Marx escribe, lo hace pensando en lo que dice Paul Ricoeur acerca del valor de la metáfora, en una doble referencia. Marx siempre habla como en 2 planos, en el plano denotativo y en el plano connotativo.
Lo denotativo sería la crítica de Marx respecto de la política, respecto de las formas del capital, las determinaciones del capital, la circulación del capital, el fetichismo, etc. Y lo connotativo sería como el segundo lenguaje que está unido al primero y que está apoyado en metáforas teológicas. Por eso Marx, cuando habla del capital, habla del capital como un vampiro que chupa la sangre al obrero, la imagen de la sangre como capital circulante también, que es otra de las imágenes que aparece en el Capital, está tomada del capítulo 17 del libro de Levítico. Marx conocía mucho la Biblia, donde dice que la vida de la carne en la sangre está, ¿no? Así que cuando uno tendría que ser semita para darse cuenta del valor y la densidad de lo que estaba diciendo él cuando decía que el capital es, hasta dice sangre coagulada, ¿no? Es vida robada al obrero. Otras palabras, pecado original, refiriéndose a la acumulación originaria, objeto endemoniado, mamón, miles de palabras que son conceptos tomados de la teología. Y entonces, en este doble lenguaje, denotativo y connotativo, aparece, consciente o no consciente por parte de Marx, un contradiscurso, la apertura, quizás sin darse cuenta, de una contrateología o una lógica de descubrimiento desde donde poder pensar con categorías teológicas la cuestión del materialismo. Y esto es muy importante porque quizás no se dio cuenta Marx, pero lo que estaba contribuyendo él era a... ¿sí? Lo que estaba contribuyendo Marx en esta forma poética, ¿no? Porque usaba la metáfora, la poesía, para hablar de cosas económicas, estaba uniendo nexos que muchas veces las hegemonías disciplinares de los saberes separan justamente para que no encontremos la relación entre las cosas. Y Marx, quizás sin darse cuenta, no, estaba construyendo una contrateología. Y la teología de la liberación es una teología marxista justamente porque está construida desde un campo material donde el hombre no es posible de ser pensado de otro lugar que de su propia corporalidad, sintiente y deseante. Porque en la Biblia el cuerpo es el único lugar donde yo puedo pensar la realidad. No hay más allá en términos metafísicos. El cuerpo en la Biblia es el lugar de significación política y de hecho Jesús, para empezar a pensar con categorías materialistas, en otro lenguaje, en otra época, con un lenguaje mitopoético, a los campesinos pobres, porque Jesús era un judío marginal, dice, por ejemplo, bienaventurados, ¿estoy hablando muy rápido? No. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? No dice ni siquiera bienaventurados los que tienen apetito, o bienaventurados los que piensan en la utopía o en algún concepto abstracto de justicia. No, categorías materiales, concretas, históricas, pero referidas a un campo de significación política que es el cuerpo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia relacionada con lo corporal. Freud también en este mismo sentido va a hacer este tipo de operaciones de descubrimiento, ¿no? El fenómeno lírico como un lugar de desplazamiento. En Marx sería el concepto de fetichismo como una operación política donde hay algo que se le escapa a la lógica del capital, que Marx preferentemente o sintéticamente lo va a sintetizar y condensar en la última parte, creo que en la sección cuarta del tomo 3 del Capital, cuando habla de lo que él llama la fórmula trinitaria. La fórmula trinitaria. Allí Marx, polemizando con los fisiócratas, con Cantillon y otro más, va a decir que no, el cuentito del capitalismo de que se basa en un trípode que es la ganancia del trabajador, la ganancia del
como es terrateniente y la del capitalista, no, es todo un verso. El capitalista y el terrateniente comen del trabajador y viven del trabajador. Pero a esa subsunción y desplazamiento de la realidad, falsificándola, Marx la va a llamar la fórmula trinitaria. Otro concepto teológico, ¿no? Fórmula trinitaria. Marx está imbuido de un lenguaje teológico. Por tanto, estaría bueno también plantear como una contrafórmula trinitaria a un pensamiento psicoteo-marxista. Yo lo denomino así porque me parece que Freud, Marx y Jesús representan las grandes líneas de pensamiento que todavía nos siguen interpelando, y ustedes fíjense de hecho cómo el pensamiento moderno atenta contra el marxismo, todos los postmarxismos que intentan lavar el pensamiento de Marx, así como también el de Freud, y será quizás por ese fermento revolucionario que anidan ellos que todavía siguen siendo un grano en el trasero estos dos grandes pensadores. Y ni hablar Jesús, por supuesto. Y cómo no mencionarlo a Jesús, que es un personaje tan importante en la tradición latinoamericana. Importante por la dimensión política que ha tenido el fenómeno religioso como factor de transformación, para bien y para mal, en América Latina, pero no podemos obviar que pensar un desarrollo transformador y revolucionario en nuestro continente no es posible de ser pensado sin el factor religioso. Desde el propio origen de nuestra independencia y de todos los movimientos independentistas de América Latina estuvieron signados, alimentados e inspirados también en grandes utopías religiosas. Por eso Manuel Belgrano, en la época de la Revolución, se alimentaba del pensamiento utópico religioso y mandó a hacer varias traducciones de un jesuita que vivía en la clandestinidad y que se llamaba Manuel Lacunza, que había escrito un libro que se llamaba La venida de Jesucristo en gloria y majestad. En Colombia también se estaban traduciendo para la misma época otros libros, como Ser de Bartolomé de las Casas, también porque en los procesos revolucionarios siempre aparecía una contrateología contra la teología de la dominación. Del mismo modo, en la modernidad, las transformaciones y revoluciones socialistas no han estado ajenas al pensamiento religioso. Podemos hablar horas de este tema. Quizás el fenómeno donde se condensa como proceso madurativo en América Latina, podríamos decir que es la revolución nicaragüense. Pero también en la revolución cubana encontramos gérmenes de liberación profundamente ligados al pensamiento religioso, y esto lo podemos ver en José Martí, que fue el apóstol de la independencia cubana. José Martí era absolutamente cristiano. Hay reflexiones muy hermosas de Martí sobre este tema, y recuerdo una carta cuando ya estaba fundado el Partido Comunista Cubano, que José Martí le escribe a un tal Teodoro, no me acuerdo el apellido, y le dice que el modelo de militante revolucionario tiene la espada desenvainada, los brazos abiertos y en el corazón el Evangelio. La espada desenvainada, los brazos abiertos y en el corazón el Evangelio. ¿Cómo no hablar también en relación a la Revolución Cubana de Frank País, un gran militante y colaborador de la Revolución, hijo de pastores protestantes, evangélicos? O también podríamos hablar de muchas experiencias religiosas, pero por ejemplo un hombre que fue muy relevante fue un oficial del ejército del movimiento 26 de julio, que fue el sacerdote Sardinas, Ismael Sardinas, o Isaías Sardinas, oficial del movimiento 26 de julio y sacerdote. Fidel Castro también, reflexionando cuando estuvo en Chile, comentando la cuestión del marxismo y el cristianismo, Fidel llegó a decir que si hacemos una lectura atenta de las categorías cristianas nos vamos a terminar por dar cuenta que la alianza entre cristianos y marxistas es estratégica y no meramente táctica. ¿Vamos bien hasta acá?
¿Preguntas, dudas? Lo último, ¿Eh? auténtica, ¿quién lo decía? Fidel. Lo dijo en el 73, ¿no? En Chile, sí. Durante el gobierno de Allende. José Martín fue el que dijo espada desenvainada. Sí, con la espada desenvainada, los brazos abiertos y en el corazón el evangelio. Una pregunta, ahí es difícil, ¿no? Un poco entrar a una cierta, o sea, cierta contradicción entre lo que sería una ética cristiana, la violencia contra la violencia, ¿no? Y la revolución, ¿no? Eso que me parece que atenta, o en algunos casos se lleva a tomar las armas, ¿no? Y decidir sobre la vida de otros. ¿En qué sentido crees que se contrapone? O sea, lo pienso yo desde una ética cristiana de lo que uno normalmente conoce en cuanto a la actitud contra el otro, de amor, de que si vos pones la mejilla, tenés que poner la mejilla, tenés que poner la otra. Eso me parece que es lo más difícil a veces, claro. O sea, como para debatirlo y pensarlo, sí. De cómo esa postura, digamos, de no ser pasivo, pero sí pacifista, ¿no? Bueno, lo que vos decís está bueno, porque en realidad la ética cristiana es una ética del acontecimiento, porque ética viene de ethos, que quiere decir casa, ambiente. Construir el proyecto del reino de Dios significa construir un ambiente, una casa. Y la paz, en ese sentido, es una construcción. Jesús decía, bienaventurados los hacedores de la paz. Y la paz no es ausencia de conflicto. La paz justamente puede ser muy violenta. Y de hecho Jesús no descarta la posibilidad de la violencia. Es más, antes de entrar en Jerusalén, les dice a sus discípulos cuántas armas tienen. Es curioso esto, ¿no? Como hay cosas que se repiten. ¿Se acuerdan cuando después de los primeros bombardeos sobre los revolucionarios que habían llegado con el Granma a la isla, se encuentra Fidel con el Che y todo? Fidel le dice, ¿cuántas armas tenemos? Y creo que Raúl le dice, tenemos 3 fusiles. Le dice, ganamos. Bueno, muy parecido cuando Jesús, antes de entrar en Jerusalén, le dice cuántas armas tenemos. Pedro creo que le dice 3 o 4 espadas. Le dice, bueno, con eso alcanza. Vamos a entrar al centro de poder que es Jerusalén. O sea, la ética es una ética situacional. El cristianismo, por naturaleza, es pacifista, como toda revolución es pacifista. Pero no se ahorra ningún reparo en la utilización de la violencia, no como una lógica, sino como un momento revolucionario, ¿no? Porque hay un punto en que yo creo que es necesario. El problema es si hacemos del fusil la lógica, ¿no? Es un instrumento y es válido, Jesús lo avaló. En el Antiguo Testamento también ocurría de este modo, así que nosotros no tenemos por qué pensar que la ética cristiana es pacífica. Es pacífica, pero no es pacifista, ¿no? Que no es lo mismo. Está bueno lo que traes. Casandalia dice, Casandalia, un hijo brasilero de la Sociedad de Libertad, ya está muy viejito, él siempre decía, el Evangelio de la Paz es una guerra a muerte por la vida, ¿no? Es una guerra a muerte por la vida. Porque parte de esta idea es lo que dice Rafael, ¿no? Es decir, la paz se construye a partir del conflicto y la única manera de transformación se da desde el conflicto. Y a veces ese conflicto, en momentos. Siempre, lo que pasa es que el amor es violento. O sea, siempre lo digo en las clases, el amor requiere de violencia, requiere de agresividad. La ternura sola no alcanza para tener relaciones sexuales, hay que tener un monto de agresividad también. La ternura va acompañada de erotismo y el erotismo supone un monto de agresividad muy, muy potente y muy importante. Entonces la revolución pacífica, que no es pacifista, siempre genera violencia, porque los espacios en la política no están vacíos. Si yo ocupo un espacio, se lo estoy corriendo a alguien y ese otro va a resistir. Ahora, el punto es hasta dónde yo puedo, desde una lógica lo menos violenta posible, resistir esa situación. Yo creo que hay un momento
en que hay que tomar la trágica decisión de tener que muchas veces eliminar al otro para preservar la vida. Pero una cosa es asesinar y otra cosa es matar. Una cosa es la violencia y otra cosa es la crueldad. Son dos cosas diferentes. Yo puedo matar, pero no asesinar. Porque yo no soy como mi enemigo. Yo puedo ser capaz de matar, pero no de asesinar y mucho menos de torturar, ¿no? Ahora, cuando yo utilizo la misma metodología del opresor, bueno, ya directamente ahí no hay lucha de clases, hay clases en lucha y disputa interclasista. ¿Querías decir algo? No, Te quería preguntar. Sí. Y esto de que a veces realmente se hace necesario matar para llegar a la paz, ¿cómo se hace compatible con un mandamiento de no matarás? Digo, como muy claro en ese sentido. Sí. Bueno, este es el tema, ¿no? La Biblia no es un depósito cerrado de verdades reveladas. Es el lugar donde el acontecimiento se hizo palabra. Y como tal, la palabra es clausura. O sea, una palabra nunca dice todo lo que está diciendo. Esto podemos pensar en el psicoanálisis también, ¿no? Nunca una palabra dice todo lo que dice. Entonces, como la ética es situacional, en los principios de la ética del Evangelio, matar quiere decir lo que quiere decir y también su contrario. Porque no matarás es no eliminar la vida, pero también ese es el sentido, un sentido positivo. El negativo es el positivo, pero es preservar la vida. Preservar la vida a cualquier costo. Entonces, el principio del mandamiento es preservar la vida. Ahora, matar o no matar es absolutamente circunstancial. Si a mi casa entrara un ladrón a matar a mi familia, y bueno, si yo no lo mato, estoy violando el mandamiento no matarás. Y lo estoy cumpliendo si lo mato, porque estoy preservando la vida. El no matarás es preservar la vida. Lo mismo, no robarás. Si yo voy a un banco y lo asalto, en realidad no estoy robando, si eso va a ser para una causa revolucionaria. Eso no es robo. No robarás, estoy robando si soy cómplice de esa situación. También, una cosita, hay que ubicar, ¿no? Porque nosotros tenemos los mandamientos, los tenemos atravesados por lo que fue la enseñanza de la Iglesia. Entonces, la Iglesia lo que hizo fue moralizar los mandamientos, ¿no? Y los mandamientos, en esto cuando yo les hablaba hoy del pacto de Siquem, ¿no? Ese pueblo que se encuentra en las tribus y hace ese pacto antimilitar, son distintas tribus que venían de distintos lados con distintas culturas. Tuvieron que hacer un consenso. Los mandamientos son códigos de convivencia que armaron todas esas tribus. Sí, no hubo Dios que con el dedito le escribió explícitamente, ¿no? Sino que fue un código de convivencia que tuvieron que armar. ¿Y por qué decían no matar? Porque era un problema internamente era un problema entre tribus. Sobre todo estaba marcado ese tema por el tema de que si yo te tomaba la mujer de otro o ese tipo de cosas, tomaba algo de otro, el tema de no matar, porque si se mataba internamente se destruía el pacto y se destruía la comunidad. Los 10 mandamientos son un código de convivencia para la vida. Pero bien que cuando había otras tribus u otros pueblos que se abalanzaban sobre ellas, bien que ellos iban a la guerra, porque se tenían que defender, porque tenían que preservar la vida. El tema es porque nosotros los tenemos atravesados por un discurso moralista, terriblemente moralista, que es el discurso de la Iglesia Católica, ¿no? Un discurso totalmente, había un cura que decía Carlito Casale, hablando de la sexualidad, se vuelve más el mandamiento de no cometer actos impuros. Él decía, el capitalismo y la Iglesia ha moralizado la sexualidad y ha sexualizado la moral. Y bueno, y todos los otros mandamientos están atravesados por esto mismo, por una mirada profundamente moral. Porque como dice también Rafael, que no lo dijo todavía, el hombre nuevo que propone el cristianismo no es el hombre bueno. El hombre nuevo no es el hombre nuevo. No es el hombre de principios, no es el hombre de una moralina.
es un nombre de principio para cada momento de la historia. Ese nombre no es el nombre. Entonces el mandamiento de no matar también hay que entender por qué también. Hay que entender eso de situación, ¿no? Nosotros recibimos, ese es un gran problema, nosotros recibimos un montón de cosas totalmente mediadas a través del pecado, de la culpa, de todas esas cosas que nos han arruinado la cabeza, digamos, ¿no? Y nos han arruinado la vida. Porque si hay una gran manipuladora de la conciencia, esta es la iglesia. Los 10 mandamientos en realidad se han hecho para que no pase después del éxodo lo que pasaba justamente en Egipto, que justamente a los que más ancianos más sabios los mataban, a las mujeres las poseían. Era cada mandamiento en base a lo que los egipcios hacían a sus esclavos. Por ejemplo, los esclavos se fueron, lo hicieron para eso. Está bien, mal. Sí, que no era más militar, sino que era extrema para que no pase de vuelta. La presión entre ellos mismos. No, pero era comunitario. Era comunitario. Para no vivir, para elaborar una ética comunitaria distinta a la ética que vivieron en Egipto, una ética comunitaria distinta. Y no sé ahí, estaba perdón, Rafa. No, estoy Además, cuando se habla de no matar, se enseña al esclavo a no matar. Y al colonialista conquistador no se le enseña a no matar. Hay un doble uso del mandamiento. Sería como las cruzadas. Sería, yo agregaría, no matarás es no matarás la vida. Y ahí sí. Allá estaba también. Bueno, vos Sí, quiero decir que es habilidad la de la Iglesia institución, porque ha instalado el tema del cristianismo como pacifismo, que todo el mundo piensa que cómo no matar y demás. Pero ha bendecido todas las armas a lo largo de la historia y al mismo tiempo no matar cuando en la Biblia David mata a Goliat y David es un hombre de Dios, inclusive tira con la gracia de Dios. Entonces, pero la verdad ha instalado el pacifismo y al mismo tiempo ha bendecido a los conquistadores, los ejércitos y las comisarías y los pintores, o sea, todo está bendito. Entonces, cómo se conjuga es un arte que, bueno, Sí. habrá que pensarlo. El asunto es que el capitalismo y la cristiandad, vamos a decir, no el cristianismo, porque no es lo mismo el cristianismo que la cristiandad. El capitalismo y la cristiandad tienen premisas que son absolutamente complementarias. Y esas premisas complementarias, Marx las va a detallar muy claramente en el capítulo 1, en la última sección, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Y le va a decir que el cristianismo, él lo dice en estas palabras, con su culto al hombre abstracto, dice, es la ideología que le sirve al capitalismo para poder reproducirse. ¿Por qué? Porque justamente lo que ataca el capitalismo es el núcleo fundante del sujeto, que es el deseo. Y la cristiandad, con toda su teología medieval, a lo que apunta también es a la desexualización del sujeto y a quebrarlo internamente. Hay un autor marxista que se llama Perry Anderson, por ejemplo, que explica, que ustedes saben que Marx habla de hace un desarrollo muy interesante de todos los modos de producción, ¿no? Hasta llegar al capitalismo, y empieza por el modo de producción asiático, germano, romano, feudal, y feudalismo y capitalismo. En el pasaje del feudalismo al capitalismo ya se van como apareciendo las formas que le van a dar un contexto a lo que va a ser el surgimiento de la división social del trabajo. Y Perry Anderson plantea que el papel importante de la Iglesia en este pasaje del feudalismo al capitalismo, ¿no? Como sostén ideológico de un pensamiento que anula el cuerpo, fundamentalmente. Y ustedes fíjense
hoy por hoy, no sé si pudieron escuclarlo, a Francesco. Yo digo Francesco porque cada uno goza como goza, te das cuenta quién es. Y fíjense el discurso de, claro, dime con quién gozas y te diré dime cómo gozas y te diré cómo piensas. Fíjense los discursos a los jóvenes, ¿no? Qué perverso. Esto de amar la cruz como la máxima revelación del amor de Dios, seguirlo a Dios en el camino de la cruz, aceptar la cruz, ¿no? La cruz como algo completamente desvestido de su significación política e histórica y llevado a un plano esotérico que no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio. ¿Sí? El antigoce total. El antigoce total. Goce en términos filosóficos, no psicoanalíticos, porque el psicoanálisis y goce no es lo mismo que decir. Pero para decir esto, hablando de psicoanálisis, a Francisco hay que leerlo con categorías bergoglianas, ¿no? Lacan decía que la verdad, toda verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Bueno, la ficción es Francisco, la verdad es Bergoglio. En todo el discurso de Bergoglio ustedes se van a dar cuenta de la teología en general de la Iglesia, ¿no? Es que esto es una cruz, ¿no? Esto es la vida antes de la vida y esto es la vida después de la muerte. Justamente, como la cristiandad lo que quiere es anular el cuerpo, de lo único que se preocupa la Iglesia Católica y todas las teologías de la dominación es de la vida antes de la vida, por eso el antiabortismo, todo, y de la vida después de la muerte. Y en el medio la cruz, o sea, es la negación del cuerpo, el aborto de la vida, ¿no? Y esto es tremendo, además de que es tremendo por la capacidad de control de la subjetividad a través de la paralización de la sexualidad, es absolutamente funcional al capitalismo, porque el capitalismo lo único que quiere es cuerpos que sean puro valor de cambio y no valor de uso, para seguir reproduciendo el capital. Y esa lógica es absolutamente funcional y por eso capitalismo y cristianismo siguen la marcha de la historia y no se caen, se dan de comer uno al otro, son absolutamente funcionales. Y Francisco, toda la embestida teológica y el vuelo que está teniendo, por supuesto está teniendo el beneplácito de la lógica del mercado, porque lo único que está contribuyendo es a reordenar el sistema que se está descalabrando completamente para todos lados, porque hay un principio que mueve al capitalismo, que ya Jesús lo decía de otro modo, y es que el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Esto, pensado en categorías marcianas, capítulo 15, del tomo 3 de Capital, creo, se llama la ley decreciente de la tasa de ganancia. La ley decreciente de la tasa de ganancia, bueno, dice muchas cosas, pero Marx, para decirlo muy sintéticamente, plantea que el capitalismo se apoya en el capital constante y capital variable. El capital constante es la fuerza de trabajo, el capital variable son las máquinas. Cuando los capitalistas entran a jugar en el mercado, invierten en máquinas. El que se va a comprar las mejores máquinas va a tener menos obreros. Si tiene menos obreros, hace más botellas de plástico y pica en punta y es el que le empieza a ir mejor. Pero justamente ahí es donde el mismo capitalista empieza a horadar el sistema, porque quedaron más obreros afuera que no pueden consumir. Pero esto le da ganancia al que invirtió en la mejor máquina por un ratito nada más, porque después los demás van a hacer lo mismo y todos se van a comprar las mejores máquinas y cada vez va a haber menos obreros y cada vez se va a fabricar más cosas y va a haber menos gente que la pueda consumir, y esto produce lo que se llama masa de población sobrante, que hoy la tenemos de manera impresionante a través del trabajo precarizado, etc. Las grandes periferias donde circula otro tipo de economía, también capitalista, pero absolutamente signada por la violencia extrema, el narcotráfico y demás, sin lo cual, si el capitalismo no lo permitiera, sería insostenible hasta quizás que estemos acá charlando de manera tan grata. Entonces,
Después todos tienen las mismas máquinas, producen, ya no generan negocio, entonces los capitalistas se van al banco, ponen toda la guita en el banco, después todos hacen lo mismo, ya no da guita, no es negocio tener la guita en el banco, se van a la especulación y así hasta que el sistema revienta, y esos son los ciclos de expansión y contracción propios del capitalismo, que cada vez se van agravando más porque ninguna crisis es igual a la anterior. Esto ya lo planteaba Marx, y cada vez se nota que esto es una realidad, porque en todas las crisis anteriores del capitalismo no aparecía el problema que aparece hoy, que es la cuestión de la ecología y la cuestión de la subproducción, porque ahora tenemos sobreproducción y subproducción. Sobreproducción, hay mucha materia prima, no hay quien la consuma, y subproducción, no hay recursos naturales para seguir fabricando. Una locura. Uno nunca sabe realmente el peligro en el que está montada la Tierra, porque a veces, yo siempre lo digo, uno nunca sabe cuándo va a ser el árbol que se va a cortar y va a venir una ola de calor a quemar a todos. Sí. Yo quería volver un poquito atrás cuando estamos hablando del movimiento de Jesús y revolucionario y todo eso, y como la cuestión de la violencia, ¿no? O sea, de alguna forma, digamos, propuesta por Jesús, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué tanta certeza realmente podemos tener en nuestra concepción de un Jesús que concibe, ¿no?, la vida de una manera materialista? Por ejemplo, podemos leer a Jesús desde una concepción materialista, ¿no?, de la historia del hombre, pero tenemos certeza realmente de que su entendimiento, lo que era un entendimiento que podríamos denominar hoy en día materialista, o sea, al punto de, y esto me hace pensar también, por ejemplo, en algo que se mencionó anteriormente, la cuestión de la trascendencia, ¿no? Sí. Jesús pensaba su Dios como Jesús pensaba en su Dios, ¿no?, en su Padre, digamos, como un ser trascendente. ¿Y ese qué tipo de pensamiento, por ejemplo, en cuanto a su movimiento, le daría? Bueno. No sé si me explico. Sí, son muchas preguntas en una. Todos escucharon más o menos. Bueno. Yo no sé qué entendés vos por certeza. Yo creo que certeza no hay de nada. Una interpretación. Uno puede tener convicciones, claro. Certeza ninguna. Yo absolutamente adscribo a la idea de que Jesús fue materialista por lo que narran los evangelios, por lo que se desprende de los evangelios, por lo que se entiende de las fuentes extrabíblicas que sí hablaban del fenómeno de Jesús, como las cartas del Celso, un filósofo romano, los 3 tomos de Flavio Josefo, un historiador judío del Imperio Romano, que escribió las antigüedades judías, un montón de fuentes, no solamente bíblicas, sino extrabíblicas, que dan cuenta del carácter revolucionario del proyecto de Jesús. Eso creo que no está en discusión, y creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos de lo que se conoce en la teología como la alta crítica. En los últimos 150 años, el conocimiento de esta realidad y esta vertiente política de Jesús como un judío revolucionario y marginal de la periferia es un dato ya incontrastable. Nadie lo discute esto. Ahora, si querés que vaya a la teología, teológicamente te podría decir 1000 cosas, pero por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ha visto a Dios. O sea, refiriéndome al tema de Dios particularmente, ¿no? Jesús les dice, les está enseñando a pensar lo a Dios o al Padre, como quieran llamarle. Esto es para otra discusión también, que ponemos 2 clases, afuera de los templos, pues se lo dice en la calle, y adentro de la historia. O sea, Dios es una categoría inmanente, lo trascendente es inmanente, porque en realidad la trascendencia es el estado natural del hombre en su alienación, a través del cual fue fetichizado. Nosotros, justamente por el mecanismo de operación psíquica en la que trabaja el capitalismo, invirtiendo nuestra lógica, que Marx la llama fetichismo, Jesús la llama idolatría, Freud lo llama superyo, lo podría explicar eso, pero me llevaría un ratito, como mecanismos de operación política donde se introyecta un poder, como
coerción exterior, pero se introyecta en la conciencia, el sujeto queda desdoblado de sí mismo y en una trascendencia absoluta, en una ajenidad, justamente por la negación del cuerpo, ¿no? Cuando uno no tiene contacto con la realidad, uno se separa de la vida. La semana pasada estaba en una admisión donde yo trabajo, en una clínica de salud mental. Una persona decía: yo lo que quiero es recuperar el tiempo perdido. Cuando una persona siente que pierde el tiempo es porque no se conectó con la realidad. Porque desde algún punto de vista también es cierto que lo concreto no se opone a lo abstracto, lo concreto se opone a lo vital. Entonces vos podés tener una praxis muy concreta, pero si no estás conectado libidinalmente con esa práctica, estás haciendo algo abstracto, por más que sea lo más concreto que vos puedas decir. Entonces, cuando no hay un contacto vital con la realidad, estás absolutamente en la ajenidad absoluta. Y la trascendencia a la que el Evangelio te invita es la misma que Marx, es atravesar ese límite para trascender. Pero no es un límite hacia otro mundo, es el límite de la opresión. Es una trascendencia hacia adentro de la historia, para vitalizar la historia. Esto se hace a través de la recuperación del cuerpo, a través de la recuperación del deseo, ¿no? A través de la recuperación de un proyecto político en donde el sujeto pueda ser recuperado en todas sus dimensiones erótica, estética, corporal, etc. En todas las dimensiones integrales del ser humano. Entonces Dios es pensado, además, le digo algo, Dios es una categoría. A Jesús ni siquiera le interesaba la cuestión Dios, porque Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dijo: búsquenlo a Dios, como dice Francisco, ¿no? Síganlo a Jesús, mírenlo, síganlo a Dios, porque Dios, Jesús es como la misma cosa, para Francisco. Y la propuesta de Jesús es construir el reino de los cielos. Construyamos un proyecto político. En eso se juega la categoría Dios. Dios es como un gran misterio que nunca sabemos lo que estamos diciendo. Es como una palabra. Los judíos inclusive tenían prohibidas las imágenes, porque no hay una representación. Inclusive se callan la boca, no dicen ni siquiera la palabra Dios. Yo te puedo decir lo que Dios no es. Lo que Dios es, la verdad, qué sé yo, ¿no? Pero eso pareciera ser, por ejemplo, que él... Disculpa, antes de en la fe, en el Evangelio, es mirar a donde Dios mira, no es mirarlo a Dios. El religioso mira a Dios, el creyente mira a donde Dios mira, y lo que Dios mira es al hombre. Así que el hombre se encuentra con Dios, con otro hombre, porque Dios en realidad es la comunidad. Sí. No, porque a veces pareciera, uno leyendo, ¿no? que Jesús tiene una creencia en un tipo de personal, digamos, trascendente y personal. Sí. Me hace pensar, por ejemplo, cuando lo aprenden, en el Monte de los Olivos, por ejemplo, que se pone a orar, por ejemplo, a alguien, a algún tipo de Dios personal. Entonces, eso es lo que a veces me confunde, ¿no? Que sí, es verdad, pero cuando uno lee la Biblia puede ver como un tipo de juego, porque hay como un tipo de fe en un Dios personal, trascendente, y también está eso que menciona, ¿no? O sea, que por momentos pareciera que no, el proyecto es aquí y ahora, y con el enfoque en la historia y en el ser humano. Sí. Por eso digo yo, o sea, en definitiva pareciera ser siempre una interpretación y los textos que yo escojo para formar mi teología o mi ideología o lo que sea. Paula. ¿Puedo decir algo? No, lo que decís que por ahí lo que uno estamos acostumbrados, lo que nos hemos educado en una familia cristiana, bueno, en mi caso de origen católico, después fui cambiando, pero como que la Biblia uno se la enseñaron como que es la palabra de Dios. Creo que ahí está el quid de la cuestión. Si tomamos la Biblia como la palabra de Dios y no como un libro histórico de un relato construido por hombres. Entonces, yo lo tomo como que es la palabra de Dios, probablemente llegue a esa conclusión de que existe un Dios a quien Jesús se puso a orar, a quien los antiguos se pusieron a obedecer, y en realidad es la visión de lo que los hombres, seres humanos, escribieron, y no es en realidad la palabra de Dios. No, yo solo agregaría, digamos, un poco lo que decía la pregunta que planteaba el compañero.
que la interpretación, sí, y siempre es una interpretación situada. Exacto. Digamos, lo otro es la palabra de Dios, o la palabra de Marx, o la palabra de Weber, de quien sea, yo qué sé, es una interpretación situada, sí. Exacto. Vicky tiene una idea que está buena, es un territorio habitar. Dios es un territorio a habitar, la teología es un territorio a habitar, el tema es desde dónde lo habitas. No es lo mismo pensar a Dios en la Europa del siglo XIII, en la Edad Media, una sociedad, que pensarlo en la América Latina postrada de los años 60 y 70. Y no es lo mismo pensar a ese mismo Jesús hoy en estos procesos latinoamericanos que en los 50 o en los 60. No es lo mismo. San Agustín decía, lo busqué a Dios y no lo encontré. Lo busqué a mi hermano y nos encontramos los tres. ¿No? Linda expresión. En la antigüedad, por ejemplo, se conocía, algunos teólogos lo llaman la teoeconomía, ¿no? A Dios se lo conocía por el sistema económico. Y en el Antiguo Testamento la lucha entre los profetas y la idolatría era una lucha entre Baal y Yahvé. El Dios de los hebreos era el Dios de la distribución, del igualitarismo, del compartir, del Dios de los campesinos, pero era el Dios que no se lo podía ni siquiera mencionar ni tener imágenes. Eso que era comunitario era un concepto que no tenía sustancia, sino que era algo que se deletreaba en una praxis, no en un ejercicio de introspección. Se enfrentaba comunitariamente contra una idolatría que sí tenían estatuas y demás, que era el dios Baal, que era el dios de los terratenientes, el dios de las ciudades, pues también se juega el tema de la lucha campo versus ciudad, ¿no? Que eran como dos sistemas. Y en la antigüedad este concepto de Dios estaba ligado a la economía, por lo tanto se puede hablar de una teoeconomía, ¿no? Pero finalmente, para mí Dios es no de quién se habla, sino desde dónde se habla. Y ese desde dónde es la llave hermenéutica de la teología de la liberación que mencionaba Tony, que es la opción por los pobres. Es hablar, ese desde dónde hablo es el lugar desde donde duele la vida, desde donde yo puedo interpelar las estructuras injustas del sistema, y desde donde todas estas categorías, pecado, santidad, redención, perdón, gracia, salvación, resurrección, las que se les ocurra teológica, que a veces generan como asco, ¿no? Pero que tienen un sentido poderoso en términos sociopolíticos, porque lo que ha ocurrido, y esto es lo que marca la diferencia entre el cristianismo y cristiandad, es el concepto del reino de Dios. Durante los segundo y tercer siglo de la era cristiana, lo que empieza a ser desnaturalizado y deformado es el concepto del reino de Dios. Empezaron a venir importadas de Alejandría y de otros del mundo griego las teorías acerca del dualismo alma-cuerpo, la vida del más allá, y qué sé yo, y ya el reino de Dios dejó de ser el reino de este mundo y empezó a ser el reino en el más allá. Entonces, claro, cuando se anula esta categoría sociopolítica, histórica y tan fuertemente monista y materialista como era parte del pensamiento semita, que el pensamiento semita no era un pensamiento abstracto, y empezó a reconfigurarse con unas categorías trascendentales respecto de un mundo, de un transmundo. Estas categorías que se alimentaban de un concepto histórico empezaban a perder sentido. Pero esto, pecado, no quiere decir otra cosa más que alienación. Pecado es alienación o deshumanización. San Pablo utiliza una palabra en griego que es hamartía, que quiere decir no alcanzar el blanco. Errado, claro. Era una expresión que Pablo la utiliza refiriéndose a los que tiraban jabalina en los campeonatos griegos, y la utiliza para pensar el pecado como la alienación del hombre que no alcanza a humanizarse. Eso es pecado, no es otra cosa. Santidad como el lugar donde yo soy separado justamente para una misión política de transformación, en términos psicoanalíticos podría decirse adaptación activa a la realidad. Redención también es un concepto que tiene que ver con la humanización. Perdón tiene que ver con la liberación. De hecho, una de las palabras que más aparecen en los evangelios
para perdón, que lo utiliza Jesús, es una palabra en griego aphesis, que se refiere a la liberación de el jubileo, que era el momento en donde cada 50 años los judíos reciclaban toda la estructura económico-social, se perdonaban todas las deudas y no se transfería la pobreza de una generación a otra si es que había ocurrido. Se liberaba todo, se perdonaba y durante un año más o menos cualquiera podía comer de lo que le daba fruto a su campo. Eso se llamaba el barbecho. El perdón como un acto libertario, ¿no? La gracia como el fundante de la vida, que es la gratuidad, la donación, ¿no? El derecho a la vida, la salvación, bueno, es lo mismo. Y resurrección, por supuesto. La resurrección, lo explica muy bien Rubén, es la insurrección. La resurrección es el hombre nuevo, no es la resurrección más allá. Eso, si quieren, lo podemos discutir. Parecería que la Biblia dice algo acerca de esto, pero bueno, son especulaciones. San Pablo es un gran filósofo, estuvo formado en el pensamiento griego y conocía el pensamiento judío como nadie, o sea que podía jugar con estas categorías para cualquier lado, pero lo cierto es que el Imperio Romano dice en los Hechos de los Apóstoles que lo perseguían a Pablo por predicar la resurrección. Imagínense si el Imperio Romano le hubiera interesado matar a Pablo por hablar del más allá. Al contrario, lo hubieran coronado, lo hubieran dado como Francisco, ¿no? Porque le venía bárbaro ese tema. Pero sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles, que Lucas es el que escribe lo que pasaba en la vida cotidiana de la iglesia, Lucas es médico y bastante prolijo en la forma de escribir, y dice que a Pablo lo confundieron con un guerrillero egipcio. Así que miren que, o sea, no estaba hablando boludeces del más allá. La resurrección tenía que ver con ponerse en pie frente al sistema, el hombre nuevo, la insurrección, es la vuelta a la vida, ¿no? Recuperar ese proceso de redención. Que eso es resucitar, ¿no? Volver a la vida. Y que el concepto nace recién en el libro de los Macabeos, es donde recién aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, después de esa revuelta que hay en donde, bueno, matan a todos los macabeos, y la pregunta que se hace, los macabeos terminan derrotando, a los griegos, y la pregunta que se hace en los macabeos que quedan, porque los que habían muerto eran jóvenes, no puede ser que la vida de estos jóvenes, que fue dada para la liberación del pueblo, caiga en saco roto. De alguna manera ahí aparece el concepto de resurrección. Por eso ese concepto nosotros lo retomamos todo el tiempo. Lo retomamos cuando hablamos de los 30.000 desaparecidos que están vivos en la lucha del pueblo, lo retomamos cuando hablamos del Che, lo retomamos cuando hablamos de tantos y tantas, que no puede ser que esa lucha ya está, esa vida entregada sea en vano, ¿no? ¿Y quiénes son precisamente los que resucitan? Como dice Rubén, aquellos que se insurrectan, aquellos que tienen la capacidad. Rubén dice, la resurrección no es para el que está con pantuflas sentado al lado de la cama. La resurrección está para aquellos que son capaces de luchar por una vida más digna. Bueno, ahora sí, con todo esto de introducción, ahora sí voy a hablar de la otra trascendencia. Yo creo algo que dijo un gran teólogo que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que fue uno de los padres de la teología de la liberación. Decía que la muerte es lo penúltimo, lo último es la resurrección. Bonhoeffer era muy materialista, de hecho su praxis lo llevó a ser un mártir en la época del nazismo, porque él fue uno de los que organizó un atentado contra Hitler, lo agarraron y murió ahorcado en una prisión creo que Tegel o Tetzel, no me acuerdo cómo se llamaba. Y fue un gran hombre, un militante revolucionario, y él pensaba en estas cuestiones desde la cárcel, escribiendo con su padre, y dice que la última palabra sobre la vida no es la muerte, sino la resurrección, pensando en esta trascendencia de otro orden, digamos. No hay que negarlo esto, es una discusión, yo tengo una posición tomada con respecto a esto, y desde el punto de vista materialista, no recuerdo si era Karel Kosik en Dialéctica de lo Concreto o otro marxista que hablaba
de esto, ¿no? Que la dialéctica no termina con la muerte. La dialéctica es eterna. O sea, yo creo que la muerte no es fin, es salto. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? No sé, porque el que se muere realmente se muere para mí. Yo no sé lo que le pasa al que se muere. La palabra muerte es cultural, es muerte para mí. El que se me muere a mí. El que se muere, no sé qué le pasa. Pero lo que creo es que la dialéctica sigue. Ese salto, ¿de qué orden será? ¿Seguiremos volando arriba en la nube? La verdad, todo eso es especulación. Yo creo que eso forma parte del misterio y a los misterios me parece se los cuida en su lugar de misterio. Creo que está bueno también estar preparado para ese momento de planificación, que es un momento de sorpresa, que uno creo que siempre anida ese deseo, ¿no? de poder trascender también, porque la trascendencia, estamos hablando desde lo individual, después está la trascendencia de lo que uno deja en los otros cuando fue uno en este mundo, y todo lo que sigue reverberando, porque nosotros también somos parte de algo que dejaron otros y se fueron. Somos el más allá de algún otro, de nuestros padres, de nuestros abuelos, vaya a saber. Y en ese sentido creo que hay un momento de salto y la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, tiene dos imágenes muy poderosas. No vamos a negar estas cosas, lo vamos a decir al plato. Jesús no dice mucho, pero dos imágenes que son interesantes. Una está en el Evangelio de Lucas y otra en el capítulo 24 de Mateo, cuando habla del juicio final de las cosas. En el juicio final, Jesús plantea que van a estar en el juicio de las naciones, que es un juicio, no un juicio penal, sino un juicio crítico de la realidad. Y a unos les va a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, entrá al reino de los cielos. Y a los otros les va a decir, y estos que entran le dicen: Señor, pero ¿cuándo hicimos estas cosas? Y Jesús le dice: cuando se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a los pobres y oprimidos, a mí me lo hiciste. O sea que ni siquiera los que pegaron el salto hacia esa planificación eran conscientes, ni siquiera lo hacían por cristianos, lo hacían por amor a la vida, ¿no? O sea que ni siquiera hace falta ser cristiano para pasar a ese lado. Y la otra imagen es la parábola del rico y Lázaro, que está en el Evangelio de Lucas, en donde plantea una situación Jesús de un rico en la tierra con un pobre que no se miraban y el rico era indiferente, y del otro lado de la vida aparece el pobre en el cielo y el rico en el infierno gritando por una situación de que se le había dado vuelta la tortilla, ¿no? Pide clemencia y todo, pero al final no pasa nada. Pero es muy poderosa esta imagen porque lo que muestra que lo que se juega en el fondo de la vida es una lucha de clases también. Y que hay un lugar finalmente donde la justicia ya va a dejar de ser una esperanza de totalidad. Hay un momento en que las cosas van a tener el sentido que uno siempre estuvo esperando, porque por más revolución que haga, siempre van a aparecer las contradicciones y uno va a siempre estar esperando que nuevas contradicciones intenten ser superadas. De hecho, la utopía, el socialismo es un escalón dentro de la utopía y después vendrán otras que serán inauguradas a partir de eso que todavía no somos. Pero bueno, estas cosas aparecen, yo personalmente creo, y de hecho alguna vez discutiendo con un ateo militante, yo le decía, la verdad que yo tanta fe para ser ateo no tengo y por eso soy creyente, porque la verdad que no me da, para creer que de la nada todo va a la nada, no, tanta fe no tengo yo personalmente. Prefiero creer que esto tiene un sentido proyectivo y trascendente a nivel de vas a saber qué cosa. ¿Estás explicando de los gerasenos? Lo de los gerasenos. Sí, como bueno. Son las 8:30. ¿Y hasta qué hora tenés? A las 9. Sí. A las 9 ya hay que dejar. De 7 a 9. Pensé que teníamos hasta las 9:30, 10. No. Bueno, entonces empezamos ahora. No, quiero hacer
Hugo Borromeo. Creo que se llama El Círculo de Euler. Yo lo conozco como Hugo Borromeo del Círculo. Bueno, estos tres círculos, uno es Freud, Marx y Jesús. Esta es la fórmula trinitaria, pero no la de Marx. Para que ustedes puedan, si les interesa indagar sobre la relación entre Freud, Marx y Jesús a fondo, yo tengo dos trabajos donde articulo estas tres vertientes. Están los dos en la página del colectivo Pichi. Uno se llama La neurosis es el opio de los pueblos y el otro se llama Contratiempos. ¿Podría repetir el nombre? Sí. Uno se llama La neurosis es el opio de los pueblos y el otro se llama Contratiempos. Ahí trabajo las tres dimensiones del pensamiento de Freud, de Marx y Jesús. ¿Vos, Silvia, quería decir algo? ¿No? ¿Y el de la familia también? Ah, bueno, también, sí, ahí ese también. Familia revolucionaria. ¿No? ¿Familia reaccionaria o familiaridad revolucionaria? Esos tres, ahí trabajo las tres categorías. Yo porque no da tiempo para hablar Pero fundamentalmente el pensamiento de Freud, el de Marx y de Jesús encontramos intersecciones muy interesantes. Las tres se anudan en este núcleo fundacional que los une de una manera poderosa y es el tema del fetichismo. El fetichismo es un fenómeno analizado por Marx muy profundamente, por Jesús. Jesús aparece a través de la lucha contra la idolatría, contra el dios Mamón, contra la moneda del César. Hay muchos capítulos contra la ley del Estado y la ley religiosa, cuando Jesús les dice el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? El sujeto no fue hecho para obedecer una ley, sino que la ley fue hecha para los sujetos. San Pablo también va a trabajar el tema del fetichismo en el capítulo 3 del libro de los Romanos, en el Nuevo Testamento, y va a seguir la misma lógica de Marx en el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, cuando dice San Pablo que el capítulo 2 de Romanos dice que el mundo está dado vuelta, está patas para arriba, y después empieza a decir cosas muy interesantes, como ser que el Evangelio nos libera del trípode que sostiene al fetichismo, que es el pecado, la ley y la muerte, dice San Pablo. Nos libera el Evangelio del pecado, la ley y la muerte. El pecado es el estado de alienación que a través de la inversión del fetichismo nos sitúa como objetos y a los objetos como sujetos. Cuando Marx dice el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, este es el secreto. Justamente, cuando el trabajador separa el producto de su trabajo de su hacer, queda alienado de lo producido, de sí mismo y de los demás, dice Marx, ¿no? El Evangelio nos libera del pecado, que sería esta forma, de la ley, que la ley es el lugar donde se legitima esa inversión, ¿no? Porque nosotros somos sujetos a partir de lo que dice la ley, y la ley legaliza esa fetichización, la hace legítima. Bueno, y la muerte como el estado alienado del sujeto a partir de esa, o desde esa inversión, ¿no? Por eso trascender es volver a la vida, es salir de la muerte, ¿no? Bienaventurados los muertos que entierran dejad que los muertos entierren a los muertos. En el Evangelio la muerte y la vida se juegan adentro de la vida, en la materialidad, ¿no? Pablo sigue los lineamientos, o Marx sigue los lineamientos de Pablo. Marx lo explica muy detalladamente, la cuestión del fetichismo, mostrando que en última instancia el proceso de producción de capital lo que deja al sujeto es en una fantasmagoría, dice,
una sensación de extrañamiento, de enajenación, porque ahora la ley del valor va a ocupar en mí el lugar del otro ausente con el cual me tengo que enfrentar para competir. Porque esa es la ruptura que va a trabajar Marx cuando habla de todos los modos de producción y cómo el capitalismo se va metabolizando en la humanidad hasta provocar una escisión muy profunda y construir a un sujeto absolutamente individualista, separado de la comunidad como era en las primeras formas comunales. Y esta separación Marx la trabaja a partir del concepto de riqueza. Por eso Marx va a hablar primero de la riqueza como un valor humano y después de la riqueza del capital. Una cosa es la riqueza del capitalismo y otra cosa es la riqueza humana. Para Marx la riqueza es el valor de la vida, las cualidades humanas, el arte, la capacidad de vivir. Y en el capitalismo la riqueza es otra cosa, ¿no? Freud, bueno, lo voy a explicar, trabaja también la categoría del fetichismo, pero digo, el concepto de fetichismo es solidario con los tres pensadores. Y hay un texto en el cual se ve claramente, está en el artículo La neurosis es el opio de los pueblos, cómo aparecen estos tres pensadores o las categorías que ellos fueron trabajando en el caso que se conoce como el endemoniado de Gerasa, en San Marcos capítulo 6 o 5, no me acuerdo. Les cuento la historia. Marcos cuenta el relato de que Jesús entra a una zona que se llamaba Gerasa. Y en Gerasa había, cuenta Marcos, una persona que estaba endemoniada, estaba poseída por el demonio y vivía en los sepulcros. Y además vivía en los sepulcros, se la pasaba puteando porque daba voces y gritos, rezando no estaba obviamente, y dice que se lastimaba con piedras, se lastimaba a sí mismo. El relato sigue diciendo que llega Jesús con sus discípulos, todos jovencitos. El movimiento de Jesús era un movimiento de gente muy joven. La tradición dice que Santiago no tenía más de 15 años, así que eran pibes con mucha polenta. Llegaron a la ciudad de Gerasa y ven esa situación de opresión, y Jesús se enfrenta a este hombre que tenía un espíritu inmundo, dice, y le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Y dice que el endemoniado le responde, me llamo Legión. Y es muy interesante esta figura, porque Rubén Driel la trabaja muy bien en el movimiento antiimperial de Jesús. El concepto de legión está aludiendo, porque Marcos habla en clave, en una comunidad perseguida necesitaban hablar de manera clandestina, aludía al ejército, los ejércitos romanos, ¿no? Y es una imagen interesante porque Freud también la toma cuando se refiere al mecanismo intrapsíquico que nos domina, que es la figura del opresor, de la que hablaba también Paulo Freire, y que la llama superyo, que es una instancia psíquica. Es la introyección de la figura del padre amenazante que ahora se convierte en ley y conciencia, y a partir de ahí va a regular nuestro deseo, y eso, bueno, sería largo de explicar, se va a prolongar también en la obediencia sumisa a la ley del Estado y de la ciudad, ¿no? Esto lo trabaja muy bien León Rosicne en un libro que se llama Freud y el problema del poder, lo recomiendo, muy bueno. Y bueno, ¿por qué digo esto? Freud también, hablando del superyo, dice que el superyo es como un ejército de ocupación en la conciencia, ¿no? Un ejército de ocupación en la conciencia, una legión, ¿no? Entonces, Jesús llega con el proyecto, los endemoniados, de paso esto es interesante, en los relatos de posesión demoníaca, en la mitología griega, están puestos del lado de un esoterismo transmundano, mitológico, esotérico, metafísico, pero los casos de posesión demoníaca y exorcismo en la Biblia están dentro de un marco sociopolítico. En los evangelios hay, creo que no más de 8 posesiones, todas puestas en un contexto político-social. Y de hecho esto aparece en este relato porque cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas Legión?, Jesús echa a los espíritus y cuenta el relato que salen los espíritus de ese hombre que estaba poseído y se van a una manada de cerdos, todos los espíritus. Y los cerdos salen corriendo, poseídos por los demonios, y se tiran de una montaña y se suicidan todos, se matan. Y cuando se matan, dice el relato que ahora el poseído, que se lastimaba, daba voces y vivía en el sepulcro, ahora estaba en su sano juicio y sano, y cuerdo, dice.
Y es maravilloso este relato, porque nos habla de, en categorías marxistas 100%, porque en esa época no existía el dinero, pero el capital eran los animales, el capitalista era el que tenía muchos animales. Y de paso es interesante, la figura del cerdo en toda la tradición revolucionaria era la figura de la burguesía y la figura del capital. Así que cuando el sujeto se pone en pie contra la opresión interna y lucha contra la opresión externa a través del proyecto de Jesús, que eso es lo que está simbolizado en el encuentro de Jesús con el Geraseno, el capital se desfetichiza y muere, se matan todos los cerdos. Y cuando se desfetichiza el capital, se desfetichiza también el sujeto, y el sujeto de ser objeto pasa a ser sujeto. Y ya no vive más una vida alienada, extranjera de sí mismo, extrañada de sí mismo, no vive más en la trascendencia, en los sepulcros, en la vida inauténtica. Cuando se enfrenta al capital, se desfetichiza y se pone en pie y vive. Entonces, y cuando el capital está vivo, el que muere es el sujeto. ¿Se dan cuenta la oposición sujeto-capital? Porque no hay... es decir, corporalidad y deseo y capitalismo son absolutamente antagónicos. Y yo creo que en la figura del endemoniado esto aparece claramente. 9:20. Bueno, preguntas. Allá, sí. Pero opiniones. Sí, sí. Completando la resurrección del capital, cuando definen a Jesús que se vaya. El pueblo, exactamente. Cuando dice, alguien tomó conciencia, digamos, podríamos decir al partido, y ya no se somete, ya está liberado, ¿qué le dice? Que se vaya. Sí, lo echan. Lo echan. Sí, sí. Se asustaron. ¿Se asustaron? Dice el relato que le fueron a avisar a los dueños de los animales. Claro. O sea, le fueron a avisar a los capitalistas. Bien, váyanse de acá que nos vamos a matar. Ese trabajo, digamos, lo hace los canos. Obviamente. Pero también hay que ver que Jesús le dice, porque el endemoniado que lo cura lo quiere seguir. Sí, sí. Y él le dice, no, quédate acá y laborar, quédate acá a construir el proyecto. Sí, sí, sí. Porque Jesús, eso también es importante, la construcción del movimiento de Jesús es un movimiento que fue generando bases en distintos lugares. Por eso cuando entró a Jerusalén, dijo, vayan a la ciudad del frente, pregunten el burro y me van a dar... Era porque Jesús tenía era un movimiento clandestino, el movimiento de Jesús fue un movimiento clandestino, profundamente clandestino, ¿no? Y entonces tenía bases en los distintos lugares. Bueno, el demonio que hace, no, quédate acá, porque es acá donde tenés que construir el reino. Con otros tenés que construir el reino. Eso también es importante, porque la construcción del movimiento de Jesús es una construcción, esto no tiene que ver con eso, no, pero es una construcción clandestina y eso es importantísimo, no para que entendamos. Rubén siempre dice que él entendió la clandestinidad del movimiento de Jesús cuando él estuvo en el exilio, cuando él tuvo que estar con él. Ahí entendió la clandestinidad del movimiento de Jesús. Yo pensaba un poco esto, ¿no? Como las teorías marxistas en más estas relaciones de Jesús con otras cosas, me genera un poco de contradicción en el sentido de entender primero el modo de producción de la época de Jesús, que no era un modo de producción capitalista, y después en el sentido que Marx, yo tengo entendido que no entiende el capital como el objeto, o en este caso la fiera de Chanchot, sino que Marx entiende el capital como la relación de explotación entre la plusvalía y el capital variable. Entonces, entender, sobre lo que yo veo, al capital en esa relación, o forzar en la relación en esto de las situaciones que va viviendo Jesús a lo largo de esos años en los que él va visionando, me genera un poco de contradicción, o de pensar en fetichismo, de pensar en... Yo lo vería más al revés, en decir, bueno, Marx usa categorías de cristianismo, o usa categorías de Jesús, más que Jesús usa categorías marxistas. En el sentido de que me suena casi a un anacronismo, ¿no?
¿no? De traer teorías marxistas a la... Lo que pasa es que yo estoy tratando de reconectar lenguajes que no hablaron de lo mismo, no hablaron del mismo modo, pero hablaban de lo mismo. En definitiva, es verdad lo que vos traes de que la complejidad del capitalismo no tenía nada que ver con el modo de producción de la época de Jesús, que era esclavista, pero sí aparecen categorías que son, no digo homólogas, pero sí análogas, ¿no? Porque acá me parece que aparece claramente que el modo de producción esclavista, explotador, aliena al sujeto. ¿Cómo no pensar también en esta similitud con el concepto de fetichismo, que Marx lo toma de la Biblia, por otra parte? O sea que no está mal hacer la asociación de pensar que cuando los chanchos viven y comen en el pueblo, el sujeto está muerto porque el capital vive. Cuando el capital es un sujeto, el hombre es un objeto y está muerto en vida y vive en los sepulcros. Cuando el sujeto se rebela contra el sistema de explotación, el capital pierde sentido, se desfetichiza y muere. Entonces el sujeto cobra vida. A mí no me parece que sea una relación forzada. Por supuesto que es absurdo decir que Jesús toma categorías marcianas, porque no era un pensador científico, era un pensador de otra época, pero hay... Claro, profeta no tanto, pero hay un hilo conductor muy profundo y de hecho parece que Marx lo reconoce, inclusive cuando escribe en el Crítica al programa de Gotha, cuando habla de cómo debe ser un proyecto revolucionario, cita el capítulo 2, versículo 44 de los Hechos de los Apóstoles, literalmente, dice, cada cual según su necesidad, ¿no? Marx toma textos de la Biblia, pero inclusive podría citar un montón. Cuando dice la revolución del siglo XX debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, está hablando, tomando un texto de los evangelios que... Bueno, está el libro de Dussel, Rafa, bueno, sí. Metáforas teológicas de Marx, sí. de Enrique Dussel, que es uno de los tipos que también más sabe de marxismo. Sí. Bueno, él toma ahí, como Marx todo el tiempo está tomando... Sí. A mí, no sé si Vicky querías decir algo. Es mucho lo que hay, me agrada mucho poder hablar así de manera relajada e interactuar con ustedes. Nos queda haber podido hacer un recorrido histórico de cómo se fue dando esta articulación entre marxismo y cristianismo. Podemos decir dos cosas respecto a esto. En la década del 50-60, los cambios económicos, la crisis del desarrollismo, dio origen a lo que se conoció como la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia fue un instrumento de análisis político muy interesante donde se discutían posiciones dentro de los cientistas sociales, teólogos, inclusive argentinos como Raúl Presbich, otros como Fernando Enrique Cardoso, Teodonio dos Santos, etc. La cuestión de imperialismo-nación, burguesía-proletariado, en fin, eran momentos de gran conmoción político y social donde empezaban a aparecer nuevas herramientas sociopolíticas para el análisis de la economía latinoamericana. Se provocan justamente a través de la teoría de la dependencia la conciencia de que no había posibilidad de superar el subdesarrollo si no era a partir de una ruptura con los centros de poder, que justamente esa era la esencia del desarrollismo, ¿no? Que los países subdesarrollados tenían que copiar a los desarrollados, relaciones carnales y demás. Ahí, en ese marco de gran agitación, la Revolución Cubana aparece como un faro inspirador, no solamente para nuevas formas de práctica revolucionaria, sino también para la propia teología de la liberación, que comienza a ser cada vez más consciente del valor del instrumental marxista para poder analizar la realidad y que no se contrapone de ningún modo con el pensamiento cristiano liberador, ¿no? ¿Por qué no traerlo a Freud también, a quien Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación, lo cita como una herramienta de análisis muy importante? De hecho, Gustavo Gutiérrez era psicólogo, Rubén Alves, también otro de los padres de la teología de la liberación, era psicólogo, y Freud, por ahí para decir una cosa, decía que una sociedad que se alimenta en base a la explotación de las grandes mayorías es una sociedad que no merece existir, ¿no? Existir. Marx decía lo mismo, por supuesto, y Jesús ni hablar. Sí. Yo te quería preguntar algo y justo recién hiciste un comentario sobre eso.
Antes habías dicho que la teología de la liberación es marxista, y recién decís es un instrumento. Entre algunas acusaciones, los teólogos de la liberación plantean que no es marxista, sino que justamente el marxismo es una herramienta para analizar la sociedad. ¿Vos pensás la teología de la liberación como marxista o como un instrumento que, digamos, se apoya? No, fundamentalmente está buena la pregunta. Fundamentalmente la teología de la liberación tomó muchas categorías del instrumental marxista y lo tomó como un instrumento para hacer una lectura de la realidad. Esto es una discusión interna al marxismo también. Yo siempre cito, ahora no me acuerdo bien, pero cómo era la teoría del PIC de Imre Lakatos, el programa científico de investigación, donde Lakatos, un epistemólogo, planteaba que estaba como el núcleo duro del marxismo y todas las demás ideas que funcionaban como teorías ad hoc, ¿no? Y que podía ser posible de ser pensado un marxismo desde sus núcleos fundantes sin necesidad de adoptar todo el marco categorial, ¿no? Es una discusión que no se pone de acuerdo los marxistas, no la tengo saldada yo, pero en categorías fundantes de lo que es el pensamiento revolucionario marxista, como ser lucha de clases, plusvalía, materialismo histórico, el concepto de ciencia de Marx como una crítica a las apariencias, son categorías fundantes también de la teología de la liberación, que están en el pensamiento bíblico y que a la teología le ha servido muchísimo, ¿no? Pero son ese concepto de justicia también. Lo que sí creo es que, o sea, un proceso revolucionario no se puede hacer sin el pensamiento de Marx. Ahora, creo que con Marx solo no alcanza. Sin Marx es imposible, pero con Marx solo no alcanza. Por supuesto, el cristianismo ni hablar. El cristianismo lo único que puede dar es un aporte. Como decía el gran sacerdote Ignacio Martín Baró, el poder del Salvador no se hallaba ni en la teología de la liberación, ni en el marxismo, ni en el movimiento de los derechos humanos, ni en la guerrilla. El poder del Salvador, que llegó a representar una amenaza para el imperio estadounidense, radicaba en la integración de todas estas fuerzas, ¿no? Ahí estaba el poder de la resistencia salvadoreña. Y Ernesto Cardenal dice también, ¿no? Que fue uno de los grandes personajes de la revolución nicaragüense, dice: sin el cristianismo, como también se puede decir sin el marxismo, es imposible la revolución en América Latina, ¿no? Porque son parte esencial el cristianismo es parte esencial de la identidad de estos pueblos. Entonces, sin ese cristianismo, y por eso también, cuando Juan Pablo II criticaba a la teología de la liberación como marxista, Ernesto Cardenal dice: el problema de Juan Pablo II es que él creyó que todos los comunismos eran como el comunismo polaco y no entendió el marxismo en América Latina. Nunca lo pudo entender, por eso lo condena. El marxismo de América Latina no es el mismo marxismo que se vivía en Polonia en la época de Stalin. Y ese marxismo en América Latina es el que se unió al cristianismo. Más de esto no hemos tenido tiempo de hablar, de la vertiente del pensamiento de Gramsci, la filosofía de la praxis también, como un lugar, como foco de descubrimiento, principalmente no la ortodoxia, sino la ortopraxis, ¿no? La lectura de la realidad a partir de una praxis concreta, que eso me parece que también fue un factor muy importante. Sí. No, yo solo quería decir, digamos, a todo esto que decía el crónico, adhiero, pensaba que no solamente, digamos, que el entrecruzamiento de todas esas cosas encarnadas en el hombre, pero sobre todo trabajando el conquistador, el colonizador, el capitalista, el opresor que tenemos adentro también, sí, en nuestras propias cabezas, porque, digamos, eso en una comunidad cruza. Y no hay, hasta donde
uno se da cuenta, no hay posibilidad de destruir esas figuras introyectadas del opresor, sino es a través de la construcción de un pensamiento crítico. Y pensar críticamente es pensar colectivamente. El pensamiento crítico no es un pensamiento individual, es un pensamiento colectivo. El pensamiento crítico individual, en líneas generales, nos lleva por mal camino porque está manejado, comandado por ese ejército de ocupación que generalmente razona en base a la culpa. Freud dice, la conciencia es poco, pero es lo único que tenemos, y la única manera, como decía San Pablo decía que cada uno ve como por un espejo medio a trasluz. O sea, todos tenemos un poquito de luz. Si nos juntamos, podemos amplificar el foco y entender un poco más cómo es esto de construir un hombre nuevo. Pero solo es imposible. Porque además el pensamiento comunitario es como decía Freire, ¿no? No existe un pienso si no es desde un pensamos. O sea, el pienso existe porque existe un pensamos. ¿Sí? Pensamiento crítico es liberador porque es colectivo, si no, no es pensamiento crítico. ¿Estamos bien con el tiempo para terminar? Bueno, sí. Sí. Si vemos trascendencia en oposición a inmanencia, sin duda que es alienante, sin duda que realmente pierde todo sentido. Sí, el reino de Dios es un reino inmanente de justicia y de igualdad. Entonces, en proporción a los esfuerzos y a la búsqueda de ese reino y a la praxis de ese reino y demás, para mí cobra sentido una trascendencia. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil pensar que Jesús le habla, que Jesús habla a la gente, digamos, al campesino, muchas veces a los ilustrados, habla a todos, pero su gran interlocutor son las masas desposeídas, son la gente, digamos, con todo su sufrimiento y opresión. Entonces, ¿cómo Jesús va a hablar en términos tan intelectualmente elitistas cuando se refiere a ciertas cuestiones tan así metafóricas? Digamos, ¿cómo vamos a tardar siglos en comprender con las categorías marxistas y freudianas qué quiso decir Jesús cuando habló del más allá o del trinar de viento, de la vida de la muerte? Digamos, me parece que a los campesinos no les podés hablar con cosas muy refinadas, muy elaboradas intelectualmente. Creo que había, ahora si a la trascendencia la colocamos en la vía de la inmanencia, es decir, si vos trabajás para el reino de Dios, entonces hay un después. Por eso yo recojo lo que dice los 30.000 desaparecidos, digamos, donde queda la sensación de que el hombre que no fue un asesino, sino que luchó, sobre todo en momentos que la lucha era indiscutible, era un derecho porque era avasallado el pueblo por las armas. Yo creo que realmente hay un sentido de trascendencia que si no existiese realmente, cuando termina el ciclo del universo y cuando todo quede, cuando se apague el sol, me parece que no queda, es muy difícil que alguien niegue el sentido de la trascendencia. Si vos me quitas el sentido de la trascendencia, ¿cómo soporto la tortura? ¿Cómo soporto yo, digamos, la pérdida de mis seres queridos? A menos que yo diga que no los perdí. Es un tema, me parece que es sí. Muy interesante. Y yo creo que Marx fue tan inteligente que ni siquiera, por eso se peleó con Bakunin, ¿no? Cuando Bakunin quería meter en la Internacional Socialista una comunidad de ateos militantes, ¿no? Yo creo que el ateísmo militante es una cosa, me parece que es como una moda pequeño burguesa, ¿no? Yo siempre digo que los ateos están más ocupados de Dios que los cristianos. Yo la verdad no estoy todo el día pensando. Y bueno, y Marx le dice a Bakunin, pero estás loco, dice. Creo que en Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, él dice, el propósito de la revolución no es que la gente se convierta al ateísmo, lo dice así Marx, sino que se pueda transformar el hombre. Lo demás es para cuestiones de cada uno, pero Marx no estaba preocupado por esas cosas. Gracias, che, gracias. Bueno, Chao. de hecho en Cuba son muy religiosos y Sí. que no hacen y no siguieron haciendo y han internalizado todo esto de lo colectivo, lo comunitario, Claro. digamos, que no son contradictorios. Uh-huh.
No se oponen de ninguna manera. No se oponen de ninguna manera. Sí. Lástima no tenemos tiempo de hablar de un montón de cosas más, pero ateísmo y fe son como dos caras del mismo fe. No se puede tener fe si uno no es ateo y no se puede ser ateo si uno tiene fe, porque la fe no es una categoría teológica sino antropológica. Por eso... Bueno, muchas gracias, Rafa. Sí, no sé si hay un problema.